Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. California enfrenta los incendios forestales más mortales de los que se tenga registro. Las llamas que comenzaron hace 5 días se han extendido rápidamente por el estado ante los fuertes vientos y las altas temperaturas también. En las últimas horas ha ascendido a 42 el número de fallecidos con el hallazgo de 13 cadáveres en Paradise, en el norte del estado. El presidente Donald Trump aprobó la solicitud del gobernador de California para declarar los incendios como un desastre de especial gravedad. Esto permitirá que los afectados reciban fondos federales. El paraíso calcinado. Se trata de los incendios forestales más fatales en la historia de la nación. La población de Paradise es la más afectada. El número de personas fallecidas ascendió a 42 en las últimas horas. Hasta el día de hoy se han recuperado otros 13 restos humanos, con lo que el número total asciende a 42. Sí lo entiendo, eso hace que este sea el fuego más mortal en la historia de los Estados Unidos. El panorama es desolador. Las ruinas ocasionadas por las inmensas llamas se extienden por decenas de kilómetros a lo largo del estado. Las autoridades informaron que han puesto todos los recursos a disposición para continuar las labores. Este es un evento sin precedentes, como sabemos, y si has estado allí arriba también sabes la magnitud de la escena que estamos tratando, y quiero recuperar tantos restos tan pronto como sea posible, porque entiendo el precio que se cobra a la gente que no sabe lo que pasó con sus seres queridos. Estamos trayendo recursos adicionales, porque quiero ser capaz de hacer esto lo más rápido, eficiente y correctamente posible. El incendio pudo evitarse, así lo afirmó el presidente Trump, y luego de criticar las autoridades demócratas del estado, anunció la aprobación de declarar la emergencia como un desastre mayor. Esta medida permite destinar más recursos económicos para paliar la desgracia. Acabo de aprobar una solicitud acelerada para una declaración de desastre mayor para el estado de California. Quería responder rápidamente para aliviar algunos de los increíbles sufrimientos que están ocurriendo. Yo estoy con ustedes todo el camino. Dios bendiga a todas las víctimas y familias afectadas. Las cifras que dejan las gigantescas conflagraciones dan cuenta de su magnitud. Además del número de fallecidos, más de 100 personas permanecen desaparecidas. Son 13 millones de ciudadanos los que se encuentran en zonas de peligro por el devastador paso de las llamas. Hasta el momento, los incendios han consumido 3.237 kilómetros cuadrados a lo largo del estado. El número de hogares destruidos ya supera las 6.000 viviendas. Mientras tanto, cientos de bomberos continúan en las áreas de mayor riesgo para evitar que las llamas sigan propagándose. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un hombre y su hija de solo 3 años buscan escapar del fuego allí en California. Las imágenes son impresionantes. Hey, guess what? We're not going to catch on fire, okay? We're going to stay away from it. And we'll be just fine. Okay? We're doing all right. Baby, it'll be all right. No, we're gonna get out of here. And we'll come back when it's Joy Lee le dice a Olivia, su hija, que todo va a estar bien. Busca calmarla en medio de la situación mientras este hombre conduce su automóvil. Además le canta. Ocurre todo muy cerca de las llamas en una transitada autopista. Con la ayuda de su padre, la niña finalmente logra mantenerse tranquila. No, we're gonna get out of here. And we'll come back when it's more Princess Poppy, okay? 2 grandes incendios forestales arden en California, uno en el norte, otro en el sur. Vamos a empezar con el llamado incendio conocido como el Camp Fire, que arrasa el norte del estado y ya es considerado el más devastador de la historia de California. Deja hasta el momento 40 de las 42 víctimas fatales en todo el estado. El fuego ha destruido 6.700 edificios y 46.000 hectáreas de bosque, según cifras oficiales. En paralelo al Camp Fire, otro gran incendio quema el sur del estado, cerca de Los Ángeles. Ha sido bautizado como el Gulsi Fire, que ha cobrado ya la vida de 2 personas que se perdieron mientras trataban de huir de las llamas en sus vehículos. Este fuego ha destruido 370 edificios, entre ellos los hogares de varios famosos como Neil Young y Miley Cyrus. También ha arrasado
37.600 hectáreas. Historias hay muchas. Mascotas y animales de granja fueron trasladados de las principales zonas afectadas por los incendios forestales en California. Las imágenes muestran a trabajadores corriendo para rescatar caballos, burros, cerdos y otros animales que fueron alocados en refugios, pero no son los únicos reubicados. Más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas, incluida toda la ciudad de Malibú, en el sur del estado de California. California también continúa de luto tras la masacre de la semana pasada. Residentes de Thousand Oaks han rendido homenaje en memoria de estas 12 víctimas mortales que dejó el fatal tiroteo en un bar de la ciudad el pasado 7 de noviembre. Decenas de personas honraron a los fallecidos con mensajes y ofrendas florales. Un carpintero de Chicago también se solidarizó, mejor dicho, con los familiares quienes perdieron la vida. Este hombre construyó 12 cruces de madera con los nombres de las víctimas. Un imprevisto marca la presentación de los argumentos de apertura del juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, un integrante del jurado. Tuve un ataque de nervios dentro de la sala del juez en Nueva York. Por esta razón, el proceso se ha visto dilatado. La justicia trata ahora de determinar cómo resolver el incidente. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Damos la palabra a esta hora a Alejandro Rincón, quien nos cuenta la historia. Alejandro. Hola Ruth, Carlos, televidentes del Canal de las Américas, 12 del mediodía, 9 minutos en la ciudad de Nueva York. La noticia que se produce a esta hora en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York viene por cuenta de este retraso imprevisto en la entrega de los argumentos iniciales en el juicio por narcotráfico en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Todo por cuenta de una actitud de parte de uno de los integrantes del jurado que minutos antes de que tuvieran que empezar a escuchar los argumentos de parte de la Fiscalía empezó a sufrir una especie de quebranto nervioso, un llanto que no pudo ser consolado ni controlado por parte de la sala del juez Brian Cogan, que finalmente tomó la determinación de excusar al integrante de este panel de jurados, de forma tal que al desconfigurarse el panel de 12 ha tenido la Corte que verse forzada a proceder a la búsqueda de una persona nueva para completar ese panel de 12, de forma tal que pueda empezar finalmente la entrega de los argumentos iniciales en esta jornada que ha generado enorme expectativa, dado que finalmente este es el momento cuando se va a plantear el caso, los argumentos sobre los cuales girará este proceso. Sobre lo que ha sucedido en esta jornada, hemos consultado a un abogado que ha tenido ya procesos con el juez Brian Cogan y que hace la siguiente lectura sobre lo que ha sucedido con este jurado. El peligro es que esa actitud podría contaminar el resto del jurado y nadie quiere que suceda eso, ni el juez, ni la fiscalía, ni el equipo defensor. No es común que se quieran irse del caso tan rápido. No es una cosa que normalmente eso se puede analizar antes de que empiece el caso o a mitad del caso, porque esto va a durar unos 3 o 4 meses. Pero yo creo que alguien así tenía esa duda y estaba titubeando hace tiempo, pero le dio el coraje de la noche antes o esta mañana decirlo, y va a crear problemas para el transcurso del caso. Ahora mismo el juez Brian Cogan y también los abogados de la Fiscalía y la Defensa están tratando de lidiar con este proceso de decisión de el nuevo integrante del panel de jurados, que debe ser de 12 en total. Hay 6 suplentes, pero por el momento el juez Brian Cogan ha determinado que tal vez la persona que vaya a sustituir a esa persona que tuvo que ser excusada no necesariamente va a proceder de ese pool de 6 suplentes, de forma tal que ahora mismo la Corte se enfoca justo en tratar de terminar de resolver este incidente de forma tal que pueda darse ya la presentación de los argumentos iniciales que pudiera tener lugar en el transcurso de esta tarde. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo.
Este martes el Congreso de Estados Unidos se reúne por primera vez tras las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre. En el proceso se han renovado la Cámara de Representantes en su totalidad, una tercera parte del Senado, 36 de las 50 gobernaciones en todo el país y decenas de otros puestos públicos a nivel federal y local. Los nuevos congresistas asisten desde hoy a un curso de adaptación y van a tomar posesión el próximo 3 de enero. Nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares, tiene el reporte. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Ruth, desde el Congreso de los Estados Unidos son las 12:13. Eso significa que exactamente en 2 horas y 7 minutos en la Cámara de Representantes tendrá la primera sesión después de esas elecciones del día 6 de noviembre, unas elecciones que cambiaron la composición política de este país. Recordemos que ya los republicanos perdieron la Cámara de Representantes, si bien mantienen, de hecho ampliaron el número de asientos en la Cámara Alta. Hay que decir que este será uno de los congresos más diversos de la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, serán 100 las mujeres que estarán presentes en la Cámara de Representantes. Antes esta cifra había tenido un máximo histórico de 84. También hay que recordar que por primera vez una mujer nativa de los Estados Unidos y también una musulmana formarán parte de este congreso. ¿Pero qué significa tanta variedad, tanta heterogeneidad? Pues eso llevará a los republicanos, que hasta ahora gobernaban con el control de las dos cámaras, a tener que consensuar, de hecho, tejer alianzas con los demócratas. Por ejemplo, en asuntos graves, por ejemplo, como las partidas presupuestarias, los presupuestos, que si siempre ya crean polémica, ahora tendrán que consensuarlos más. Entre ellos tendrán que incluir, por ejemplo, la partida presupuestaria destinada a construir el muro en la frontera, pero también tendrán que tratar temas peliagudos, como por ejemplo son las reformas migratorias o incluso proseguir las investigaciones sobre esa presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016. Un escenario que a priori no se presenta positivo para los republicanos. Tendrá que cambiar su forma de gobernar. Síntoma de ello es que aquí en este Congreso hoy hemos intentado hablar con hasta 4 miembros de la Cámara de Representantes sobre ese escenario que se avecina y ninguno de ellos ha querido ofrecernos declaraciones. Como decíais, los nuevos miembros de este Congreso ya están empezando a llegar, pero tendrán que formarse para finalmente tomar posesión de su cargo el próximo día 3 de enero. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Carolina, gracias por ese reporte desde Washington. El Partido Demócrata gana terreno en el Senado ante los republicanos. El estado de Arizona, controlado por los conservadores en los últimos 20 años, dio la sorpresa. Tras una dura batalla voto a voto, las urnas han dado como vencedora a Kyrsten Sinema. La demócrata venció con una diferencia del 1.7% a su rival Martha McSally. Sinema, de 42, se convierte así en la primera senadora demócrata por Arizona desde 1994. Se avecinan nuevos cambios en el gabinete de Donald Trump, o al menos así lo aseguran medios de comunicación en los Estados Unidos, que indican que el mandatario republicano tendría en la mira a Kirstjen Nielsen. Según el diario The Washington Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, Trump no está contento con el desempeño de la actual secretaria de Seguridad Nacional en temas relacionados con la migración. El diario también indica que Trump busca una persona que implemente con celeridad y determinación sus políticas anti-inmigrantes. De darse el anuncio de la salida de Nielsen, este se registraría una semana después de que Trump pidiera la dimisión de Jeff Sessions como fiscal general. La cadena internacional CNN ha demandado a Donald Trump. Lo hizo ante una corte del Distrito de Columbia, luego de que la Casa Blanca retirara la credencial de prensa al periodista Jim Acosta, el comunicador al que Trump descalificó durante un encuentro con los corresponsales. Según la defensa legal del medio de comunicación, la medida de vetar al periodista viola el derecho a la libertad de prensa y al debido proceso. La Casa Blanca argumentó su decisión al señalar que Acosta había supuestamente agredido a una practicante que le iba a retirar el micrófono durante la conferencia de prensa. Siguen las tensiones entre los presidentes de Estados Unidos y de Francia. Donald Trump, utilizando su cuenta en Twitter, volvió a cargar contra Emmanuel Macron. En varios mensajes en la red social, el republicano criticó la propuesta del jefe de Estado francés de crear un ejército europeo. Además de responder a las declaraciones de Macron en contra del nacionalismo, Trump afirmó que se trata de un intento del mandatario europeo por mejorar en las encuestas.
Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia, pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo resultó eso para Francia? En París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara a Estados Unidos, paguen por la OTAN o no. El problema es que Emmanuel sufre un muy bajo nivel de aprobación en Francia, el 26%, y se enfrenta a un desempleo de al menos el 10%. Él está tratando de entrar en otro tema. Por cierto, no hay país más nacionalista que Francia, gente orgullosa y con razón. Un curioso comercial ha sorprendido a millones de televidentes en Estados Unidos. Introducing the original Trumpy Bear, the fearless. El spot publicita el llamado Trumpy Bear, un oso de peluche creado a imagen y semejanza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye la bandera de la Unión Americana. Con el copete del mandatario y su tradicional corbata roja, este oso, que sale a la venta de nuevo este año, es descrito en el anuncio como un grizzly temerario. La pauta salió al aire en la cadena de noticias conservadora Fox News, la favorita del republicano. Utiliza el testimonio de personas, algunas de las cuales aseguran ser veteranos de guerra, que promocionan el particular juguete por un doble pago de $19.95. God bless America and God bless Trumpy Bear. Trumpy Bear sits proudly at the front of the motorcycle for all the world to see and loves to cruise with his brother. I'm a former Marine, and I'm proud to have Trumpy Bear ride by my side. Once a Marine, always a Marine. Más de 3.600 migrantes centroamericanos que integran la primera caravana llegaron a Guadalajara, la capital de Jalisco, en México, en lo que consideran el punto intermedio en su ruta hacia los Estados Unidos. De San Pedro Sula a Tijuana, en la frontera con la Unión Americana, existe una distancia de 4.350 kilómetros, mientras que de la ciudad hondureña a Guadalajara han recorrido 2.122 kilómetros, prácticamente la mitad de su camino. Los extremos cambios de clima, el hacinamiento y la extenuación física en su camino por México está afectando la salud de los migrantes de esta caravana que se dirige hacia Estados Unidos. En este punto de la travesía, la insalubridad también se ha convertido en una de sus mayores amenazas. La caravana migrante que viaja hacia Estados Unidos ha pasado del clima tropical en Centroamérica al frío del centro de México. Estos cambios de temperatura, el hacinamiento y el cansancio físico han comenzado a causar estragos en la salud de los migrantes. Pues mis síntomas es fiebre y mucha tos y ya estoy muy fónica de la garganta. Y tengo una semana de estar así. Bueno, no solo a mí, a la mayoría nos afectó la tos, la gripe y bueno, el clima exagerado también, muy helado. Y nosotros los hondureños, la mayoría, estamos acostumbrados al calor, pues. Con largas caminatas, mala alimentación y pocas horas de descanso, los migrantes se exponen principalmente a infecciones respiratorias y gastrointestinales, según los médicos. Lo que es el riesgo en las vías respiratorias es común por las condiciones en las que ellos vienen viajando. Vienen expuestos al clima, vienen expuestos a cambios bruscos de temperatura, no traen el suficiente abrigo, duermen a la intemperie. El personal médico estima que conforme la caravana siga avanzando al norte, los problemas de salud aumentarán. No obstante, y entre estornudos, suspiros y toses, los migrantes siguen determinados a llegar a Estados Unidos. Y esta mañana comenzó el traslado de 285 venezolanos que durante 4 meses vivieron a la intemperie cerca a la terminal de transporte de Bogotá, la capital de Colombia. Están siendo trasladados en buses a un refugio transitorio adecuado por el distrito. Se estima que en Bogotá hay más de 238.000 venezolanos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Yarit Muñoz. Yarit, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Este grupo que ven en el costado de lo que era el campamento del bosque son prácticamente de los últimos grupos de ciudadanos venezolanos que habían usado este sector como su principal asentamiento desde hace 4 meses. A las 6 de la mañana inició el operativo que había anunciado la Alcaldía Mayor de Bogotá para despejar principalmente este sector que están a punto de ver.
está cubierto de árboles, pinos de más de 15 metros que estaban en riesgo de caer, una zona conocida desde hace ya varias semanas como el campamento El Bosque. Aquí había 185 personas en cambuches cubiertos apenas con plásticos, algunas maderas. Eran familias que traían niños, mujeres embarazadas, y el operativo de las autoridades lo que inició esta mañana fue con el propósito de reubicarlos. Fueron enviados el primer grupo hacia las 7:30 de la mañana, llegó hasta el campamento humanitario ubicado muy cerca de aquí precisamente, pero en otras condiciones. Según el distrito, la Alcaldía Mayor de Bogotá, se trata de un asentamiento, de un campamento que cumple especificaciones internacionales, copiado un poco también del que se usa en Francia para atender la crisis de refugiados sirios. Allá es a donde están llegando todas estas familias, todos estos migrantes que ustedes ven. Quienes están en este filtro están tratando de hacer su caracterización, entregan sus datos, dan toda la información necesaria para ser trasladados. Estos son los cupos que quedan para que puedan llegar precisamente hasta esos campamentos. Ellos entran. Nos ofrecieron que esto era mejor que allá, que es mejor que allá según, pero aquí nos cohibieron ahora de muchas cosas. No hubiesen dicho estas que nos dijeron aquí ahorita en el campamento y de allá no hubiésemos salido. ¿Qué les dijeron? No podemos lavar, no podemos cocinar, no se puede hacer fogata, tenemos que salir a buscar la comida a la calle. De verdad, simple vista se ve bien, pero por las informaciones que nos estaban dando un señor cuando entramos, que esto se inunda, que cuando llueve esto es una laguna, y no eran las cosas que nos habían ofrecido cuando estábamos en aquel campamento. Nos habían ofrecido ducha, gas y agua, y luz. Y aquí no se ve ni agua ni luz, no se ve gas, no se ve nada. Que aquí había para donde uno iba a estar mejor, pero no, se ve que las condiciones aquí vamos a estar críticas, peores que allá. Posiciones divididas entre los venezolanos que están siendo reubicados y también una oposición de quienes residen en esta zona que dicen esta situación podría traer efectos en su convivencia en este lugar de la capital colombiana. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo y al regresar hablaremos de las revelaciones del libro de memorias de la ex primera dama Michelle Obama, que sale a la venta hoy. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Un general retirado del ejército sería el nuevo ministro de Defensa de Brasil. Se trata de Fernando Azevedo y Silva, quien estuvo en servicio activo hasta julio pasado. La noticia ha sido confirmada esta mañana por el presidente electo Jair Bolsonaro a través de su cuenta en la red social Twitter. Azevedo será el primer militar en ocupar el cargo como ministro de Defensa de la nación en los últimos 16 años. El gobierno de Enrique Peña Nieto en México pidió frenar la ejecución de un ciudadano mexicano en Texas. A Roberto Moreno Ramos se le podría aplicar la pena capital este miércoles, según lo agendado. Había sido condenado a muerte en 1993 por el asesinato de su entonces esposa y sus dos hijos de 7 y 3 años de edad. El caso de Moreno Ramos es uno de los incluidos en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, conocida como Fallo Avena, que en 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a muerte en la Unión Americana. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ha sacado hoy a la venta su esperado libro de memorias Becoming. Los extractos de la obra, que han sido adelantados por algunos medios, han copado titulares al revelar una serie de críticas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que define como un misógino. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene la noticia. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido tal la expectativa del lanzamiento de las memorias de la ex primera dama Michelle Obama aquí en Estados Unidos, que incluso antes de salir a la venta ya se había convertido en uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Actualmente está en el número 13. Apenas hoy llegó a las librerías a nivel nacional, y es que la primera dama en este libro de sus confesiones narra, entre otras, las dificultades que tuvo en su matrimonio o que ha tenido en su matrimonio con el presidente
presidente Barack Obama, pero también la historia de cómo lo conoció y cómo fue enamorada por la sencillez del exmandatario. Hace también fuertes críticas en contra de Donald Trump, en los cuales detalla sobre la preocupación que tuvo en materia de seguridad cuando el presidente Donald Trump, según ella, utilizó la imagen de sus 2 hijas en campaña. Es un libro que sin duda ha generado el interés de las personas aquí en los Estados Unidos y también alrededor del mundo. Bueno, todo lo que se hable de ella o todo lo que ella pueda decir resulta muy interesante para el lector, pues se trata de una primera dama y que se sepa, hasta el momento hizo una labor extraordinaria en la Casa Blanca. Realmente, bueno, es difícil saber, no sé si ella va a hablar de política, no estoy bien seguro de que va a ser si va a ser acerca de ella o de los planes que ella tuvo en la Casa Blanca cuando estuvo, o de lo que no logró. Claro, ella tuvo sus tensiones con el presidente Obama cuando estaban casados. Decían que él había tenido relaciones con Condoleezza Rice, pero creo que eso era más prensa amarillista que nada, ¿no? Durante la promoción de este libro, la ex primera dama Michelle Obama ha realizado una gira por 10 ciudades que inició en su ciudad natal, Chicago, y terminará en Dallas, Texas. Desde ya, esta ha sido denominada la gira más costosa para una publicación en Estados Unidos. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola. Vamos ahora a hablar de un insistente llamado. Familiares de presos políticos, acompañados de pacientes crónicos, acudieron hoy a la sede de Naciones Unidas en Caracas para exigir de nuevo una visita al país de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Aseguran que la crisis humanitaria en Venezuela está matando a los detenidos y a miles de personas que no pueden recibir un tratamiento ante la escasez de insumos médicos. Estamos en el lugar de la noticia, en la capital venezolana. Oliver Fernández con la noticia. Oliver. Hola, buenas tardes. Y es que los familiares de los denominados presos políticos y los pacientes crónicos han venido hasta acá, hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, para exigir a Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de esta organización, que venga a Venezuela para que pueda constatar la situación de la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos. Es el caso de María Rice, una venezolana que tiene cáncer y que no cuenta con los recursos suficientes para poder tratar su enfermedad, y tampoco en los hospitales hay insumos para aplicarle el tratamiento. Veamos. Temo por mi vida, porque mis hijos dependen de mí. He metido solicitud en muchos lugares, pero pues la ayuda no llega. Es que tenemos que morir cuántas personas para que el gobierno se dé cuenta que todo está mal, Dios mío. La situación es dramática en los hospitales, así lo describen los médicos. ¿Qué ha visto usted como médico durante todos estos años? Mira, la desesperación que ha llevado, ya van 3 médicos que se han suicidado por no poder atender a sus pacientes y verlos morir sin que tú puedas hacer nada. Pero ¿cómo vas a luchar tú si no tienes ni siquiera un yelco, una inyectadora, no tienes nada? Es increíble. No hay insumos suficientes para la atención médica y para la atención quirúrgica de los pacientes. Lilian Tintori pidió no solo la liberación de su esposo, el líder opositor Leopoldo López, sino también de todos los presos políticos y en especial de Iván Simonovic, quien el próximo 22 de noviembre cumple 14 años de prisión. Nos sumamos a la liberación, a la exigencia de la libertad plena para Iván Simonovic. Todo el apoyo a Boni, todo el apoyo a su familia. Iván es un ejemplo perfecto de cómo la cárcel mata, de cómo la cárcel te hace sufrir, de cómo la cárcel te enferma. Iván Simonovic está enfermo y queremos su recuperación y queremos su libertad. Esta es la 6ª vez que los familiares de los denominados presos políticos exigen la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet en Venezuela. Aseguran que no descansarán hasta obtener una respuesta positiva. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Aquí hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando retornemos, Francia rinde homenaje a 130 muertos que dejaron los atentados de París en noviembre de 2015. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Gracias por seguir con nosotros. Una espiral de violencia desgarra nuevamente la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, controlada por el movimiento islamista Hamas. El enfrentamiento entre palestinos e israelíes es el peor vivido en la región desde el 2014. Israel ha bombardeado Gaza en respuesta al lanzamiento de más de 400 cohetes en su contra. Son las imágenes de la devastadora respuesta israelí en la Franja de Gaza. Así fue como el ejército del Estado judío contestó al lanzamiento de más de 400 misiles y morteros desde el enclave palestino contra su territorio. Un cuartel general de inteligencia militar, así como el edificio de la cadena de televisión oficial del grupo terrorista Hamas, estuvieron entre los principales objetivos. Ante este escenario de destrucción y escombros, despertaron los palestinos. Cientos de familias han sido desplazadas. ¿A dónde iremos nosotros también? Yo fui desplazado de Chahaya en la guerra de 2014 cuando golpearon mi casa. Vine y compré un lugar seguro, pero ahora, ¿dónde hay seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Emigrar? No vamos a emigrar. Nuestras familias emigraron en 1948 y aquí nos quedamos. Horas antes volvía a repetirse la pesadilla sin fin en Israel. Un ataque sorpresa con misiles guiados golpearon un autobús, dejando a un militar gravemente herido. Mientras tanto, el cielo se vio nuevamente iluminado e inundado por los cohetes y las ensordecedoras sirenas alertando a la ciudadanía de un peligro inminente. La ciudad más afectada por los ataques de los milicianos fue Ashkelon. Las dramáticas imágenes dan muestra de los intentos por rescatar a una mujer atrapada entre los restos de su vivienda. Estoy aterrada. Mi hija y yo lloramos. Mucha gente ha estado llorando mientras bajaba las escaleras. Y hay muchos bebés aquí también. Nos pidieron a todos que saliéramos y que nos quedáramos afuera. Yo espero que todo vaya a estar bien. Se trata de la peor escalada de violencia en la zona desde el año 2014. Se cuentan al menos 14 palestinos muertos. En sus funerales, con armas en mano, prometen venganza. La comunidad internacional advierte del peligro que esa acalorada región vuelva a entrar en una imparable espiral de violencia. Sin embargo, las milicias palestinas de Gaza aseguran haber alcanzado en las últimas horas un acuerdo para un cese al fuego de por lo menos 24 horas. El incremento de la tensión amenaza la tregua de larga duración que negocian de forma indirecta las milicias palestinas e Israel para lograr la calma en la frontera y un alivio del bloqueo israelí de más de una década sobre el enclave. En Francia se llevaron a cabo varias ceremonias por el tercer aniversario de los atentados de París. Con globos de colores recordaron a las 130 personas que murieron en una serie de ataques a lo largo de la capital francesa en noviembre del 2015. El primer ministro de la nación, Edouard Philippe, colocó una corona de flores en el Estadio Nacional de Francia, ubicado en la localidad de Saint-Denis, uno de los puntos del ataque. Recordemos, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría de estos hechos. En Madrid, policías y guardias civiles estatales han protestado a las afueras del Congreso de los Diputados para exigir igualdad salarial. Piden la tramitación de una ley para demandar que sus salarios y derechos sean los mismos que tienen policías regionales como los de Cataluña y el País Vasco. Marcelo Moncayo tiene la noticia en Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este día cientos de policías y guardias civiles se manifestaron en los exteriores del Congreso de los Diputados. Ellos exigen que los políticos tramiten una ley que les ofrezca una equiparación salarial con los sueldos que ganan los policías de las ciudades autonómicas. Cientos de policías y guardias civiles de distintas partes de España se manifestaron en los exteriores del Congreso de los Diputados para pedir que se apruebe el ingreso a trámite de una proposición de ley de iniciativa popular que busca conseguir una equiparación salarial. Los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, agrupados en la organización Jusapol, piden ganar lo mismo que ganan los policías autonómicos. Esas policías cobran más que lo que es la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Entonces, lo que reclamamos es una equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con estas policías autonómicas, ya que la brecha salarial existente ahora mismo puede rondar aproximadamente unos 600 euros mensuales. Al interior del Congreso, los diputados debatían si aceptaban o no que esta proposición ingrese a trámite. Una de las dudas fue la posición del Partido Socialista, que no había anunciado si apoyaba o no esta iniciativa. A pesar de todas las dificultades legislativas señaladas y siendo conscientes de que el texto definitivo poco tendrá que ver con la iniciativa planteada, debido a que hay que salvar multitud de escollos legales, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor. Hoy vamos a votar a favor con mucho orgullo y por la dignidad de nuestros guardias civiles y policías y sus familias. Lo vamos a hacer porque esta es una propuesta justa, es de justicia, porque es de igualdad, igual a los españoles en sus condiciones laborales. Ahora, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, esta proposición de ley, que fue firmada por más de 550.000 personas, será analizada. Su aprobación dependerá del resultado obtenido en una próxima votación. Amigos televidentes, es importante que ustedes sepan que todos los policías y guardias civiles que han participado de esta manifestación tuvieron que pedir algunos días de descanso e inclusive días de vacaciones. Esto porque en España está prohibida la huelga para los miembros de las fuerzas de seguridad. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.